creo Totalmente. que si tú no estás conectado con uno mismo en la... Bueno, ya está weando. ¿Qué pasó, weón? 5 minutos. No, Sí. bueno, tranquilo. Bienvenidos, bienvenidas al capítulo número 7 del podcast Emprendedores por Accidente. Hoy día estamos con nuestro invitado Andrés de Ferrari, amigo de la vida desde prekinder. Estuvimos en el colegio juntos, de ahí nos conocimos, nos fuimos reencontrando en distintas etapas de la vida y hoy la vida nos une de nuevo por una causa muy linda, donde vamos a hablar, y se va a tratar el capítulo, de hackeadores de realidad, donde hace tiempo con mi hermano venimos metiéndonos en el mundo de la capacidad de crear nuestra propia realidad, y Andrés de Ferrari, nuestro mentor en el asunto, que viene hace años en esto, nos quiere compartir su punto de vista, pero antes de entrar en materia, la idea es conocer un poco a Andrés y que nos cuente de su día. Andrés, bienvenido. Solo un paréntesis, ojo con el detalle de la camiseta, como si fuéramos unos verdaderos Iron Man. Hace como un año no corremos y no nos subimos a la bicicleta, pero bueno, hoy día coincidimos, somos unos pernos, pero bueno. Y, ojo, escuchen muy bien a este hombre porque es una persona que lo sabe todo. Le ganó la vida, le ganó la vida. Ojo. Eso es mucho, yo creo, pero eso justamente lo de las poleras es sincronía, pues, es parte de lo que supongo que vamos a conversar hoy día. Exactamente. Bueno, primero dar las gracias por la invitación. Efectivamente, como dice Francisco, la vida nos ha ido juntando en distintos momentos incluso. Así que, y en este estamos en uno en donde ya estamos más conscientes de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Entonces, les doy las gracias a los dos por esta invitación y ojalá podamos comunicar lo que más le sirva a la gente. Realmente puedan cambiar su realidad, eso es lo que queremos lograr, ¿o no? O sea, te diría que estamos haciendo nuestra realidad y cambiando nuestra realidad, sepamos que lo estamos haciendo o no. Es un hecho. Entonces, es un hecho. Entonces, Sí. la gracia es que podamos darnos cuenta de que tenemos ese poder, digamos, y para recién usarlo. Exactamente. Oye, Andrés, cuéntanos un poco cómo empezaste a meterte en este mundo, en esta forma de la vida. Bueno, ahí tengo que ir un poco a cosas que son más del origen, porque yo creo que esto tiene que ver un poco con cuestionamientos que he tenido en mi vida desde chico. Yo de cierta manera le he contado algunas cosas a ustedes, pero más o menos a los 5 años yo pensaba, por ejemplo, que toda la vida la realidad era un sueño, que yo era mi sueño, por lo tanto los demás personajes que están en este sueño eran una parte de una creación mía. Entonces la verdad es que sufría con ese cuestionamiento porque las personas que más quería en ese minuto, mis papás, mis hermanos, todavía no existían, existían algunos nomás, realmente eran un invento mío, por lo tanto yo estaba solo y ellos no existían, entonces tenía un cuestionamiento y una angustia que no era menor. Entonces tenía ese tema como muy desde chico que me hacía dudar un poco. ¿Pero tú lo comentabas con tu papá esto o te lo guardabas? No, la verdad es que no tenía cómo comentarlo, no sabía ni cómo. Cuando era más chico, cuando era más grande tampoco me sentía como cómodo con esto. Además, entre lo que uno aprendiendo, la sociedad misma, yo tendía como a ocultarlo. En el fondo esto era algo como un cuestionamiento un poquito que tenía cierto grado de locura. Pero era porque el sueño propiamente tal, cuando dormíais, ¿lo sentíais muy real? No, era porque era la sensación de estar en un sueño, ¿Ya? Permanente. estar en un sueño permanente y que en el fondo yo me voy a despertar y cuando yo me despierte, tú ya no existes, por ejemplo. Era como un miedo en el fondo que tenías de que te pasara eso. Era el miedo de pensar, de quizás sentir que así era. Claro. Y que si existía esa posibilidad, eso era lo que me angustiaba. Ahora lo puedo expresar, lo estoy hablando con ustedes en un podcast, imagínate. Sí. Pero Era un podcast muy famoso. muy famoso. Entre paréntesis. Muchas vistas. Muchas visualizaciones. Pero, número 11 ahí en la puerta, creo que en el fondo era la angustia de que fuera de esa manera. Hoy día no lo veo tan distinto, sí con matices diferentes, no me siento tan loco hoy día. Perfecto. ¿Y cómo fue evolucionando ahí? ¿Cómo lo hiciste para vivir esto con tu vida normal? ¿Cómo fue eso? Mira, además que empecé a tener ciertas cosas con los sueños, empecé a darme cuenta cuando estaba soñando, empecé a controlar los sueños y entonces tenía siempre el cuestionamiento de por qué si yo no puedo manejar los sueños, por qué no puedo manejar la vida también.
Y esos cuestionamientos eran de muy chico. Ahora, por otro lado, también tenía todas las inseguridades propias de un niño totalmente normal y creo que fui desarrollando como una capacidad de adaptación, sobreadaptación, si querí, con respecto a los demás. Entonces, también por otro lado estaba esta parte que era como cuestionamiento de la realidad, básicamente, y por otro lado, el juego, cómo se jugaba esta realidad en donde yo me adaptaba muy bien entendiendo qué era lo que los demás esperaban de mí. Por lo tanto, hacía cosas, o sea, como que logré encajar muy bien dentro de lo que se esperaba socialmente, O sea, digamos. en el colegio. Dale. No, pero en esa dinámica donde dijiste, ¿sabéis que me voy a sobreadaptar o me voy a obligar a adaptarme al final al molde? Ujú. En algún minuto dejaste el aula aparte y te transformaste en un ser humano más con el nivel de conciencia estándar. Si no, el ser humano, todo. No, sí, pero te digo, no, entiendo. me refiero al nivel de conciencia. Sí, Dejaste un poco esos cuestionamientos y dijiste, ¿sabes qué? Mejor sigo mi vida. Claro, yo te en molde. diría que lo dejaba debajo de la alfombra, era algo como Ya. que me llamaba y me llamaba Siempre. profundamente la atención, además. Nunca lo cuestionaste de vuelta. No, pero lo dejé, es como haberlo dejado al lado. Descansando. Tampoco, sí, porque Stand-by. de verdad tenía serias dudas de que las cosas eran como se me presentaban. Entonces las dudas las tenía, pero me hice un poco más el loco con esas dudas. Toda esa etapa del colegio con tus amigos, no lo hablabas con nadie. Eres muy bueno para el fútbol, me imagino que también eso te ayudó a adaptarte mejor. Es que a la claro, sociedad. esa es parte de la etapa como adaptativa, Sí. de justamente estar cumpliendo con lo que la sociedad esperaba. Yo era un niño que leía súper bien, en el colegio también, o sea, Una como en máquina, todos los ámbitos, Una máquina. extraordinaria. como de una estructura de lo que se espera, es socialmente como súper aceptable, como siempre con con la incomodidad de que algo realmente me faltaba igual, pero como sabiendo que estaba jugando como a dos bandos. Una cosa era como dudar de como la estructura y otro era funcionar en este videojuego. ¿Y cuál fue el momento de la vida donde dijiste, voy a sacarlo bajo la alfombra y en verdad lo voy a poner en práctica? ¿Qué fue lo que gatilló eso? Mira, te diría que así como todos vamos viendo distintas cosas que nos van marcando en la vida y a veces los dolores y penas de repente son los que nos hacen como pegarnos unos cambios de conciencia o de perspectiva que son importantes. Te diría que fueron los momentos como que me desviaba un poco de mi esencia. Mi esencia no es ni una ni la otra. Nosotros somos seres como que estamos integrados en todo. Pero el minuto que iba como abandonando este lugar, me pasaba algo que realmente me empujaba de nuevo a este cuestionamiento y así de repente me tocaba, como hemos hablado en otros momentos, meterme en la hipnosis, aprendí a hipnotizar por estar en búsqueda. Cuéntanos un poco eso interesante, hipnosis. cómo fue ese viaje en el fondo de hipnosis. ¿Y qué te despertó también? Sí, ¿Y qué sí. te despertó? Algo te despertó. Es que eso fue, claro, pero todo esto es también por una intención de búsqueda tremenda con respecto a dónde están los fundamentos de dónde nos movemos y lo que tocamos, básicamente. Entonces, yo estaba estudiando psicología en ese momento, entonces, y quise aprender hipnosis, que fue por casualidad, sincronía quizás. Como encontré mi primer libro y aprendí a hipnotizar básicamente con libros. En ese minuto no era meterse a Google a encontrar cosas, había que encontrarse o toparse, entre comillas. Había que meterse realmente. No, había que levantarse Sí. y encontrar los libros. Sí, sí. Por lo tanto, había una intención mayor también en eso. Pero, y me metí en el tema, resulta que me salía fácil la hipnosis, había un tema de conexión con las otras personas. Entraba directamente en un campo que ya me llamaba mucho la atención porque hoy día lo distingo de algo como quizás hasta como energético, pero no sabía muy bien lo que me pasaba, pero era como entrar en una situación muy especial. Y empecé a hipnotizar a mi hermano, que lo hice. Autodidacta, 100%. Todo O sea, didacta. aprendiste a hipnotizar solo. Todo, sí. ¿Ya? ¿Y? Y ahí había una parte que era más lúdica, que era como Tony Camo estaba de moda en ese momento. Fue el mismo momento. Estaba como de moda, sí. Okay. Y uno cuestionaba mucho a él si es que efectivamente hacía lo que hacía o estaba
Si no fuera por Andrés de Ferrari, yo aún no creería. Bueno, Sí, efectivamente, no bueno, pensaba quizás que ya- hasta yo tampoco, pero yo pude probar y ver y hacer cosas que hacía Tony Camo y otras mucho peores. Pero las vi cómo funcionaba y lo que pasaba. Y incluso vi también en algunos cómo negaban algo que tú habías visto que sí había pasado, pero en el fondo no digo que todo lo que hacía Tony Camo era, o sea, puede ser que hay algunas cosas que pueden ser armadas. De hecho, Ya. lo que entiendo es que él pre-hipnotizaba antes también y de él tenía un proceso de hipnosis súper rápido, pero la mayor parte de lo que hacía es real y eso sí lo pude comprobar en una etapa en donde era más superficial dentro de la hipnosis, porque ya entré en otras que son más profundas y las que ya no estáis jugando, porque es como estar como hackeando, básicamente, ya que estamos hablando un poco de eso. Me llama la atención, bueno, nosotros con Andrés hemos hablado harto del tema de hipnosis y cuenta una historia de que una vez a una persona que hipnotizaba, que no me acuerdo cuál es la que hipnotizó, al hermano, el primo, ahí lo puedes reforzar tú, lo hiciste hacer magia o barajar con un puente en el fondo las cartas. Cuando él no era mago. Que en el fondo es algo que cualquier ser humano que no tiene práctica no lo hace y lo logró hacer. Porque tú le diste la instrucción, o sea, él se dio la instrucción pero a través de ti, de hacerlo y lo logró. Cuéntanos un poco su historia, pero también lo que más me interesa de eso es ¿a qué responde eso al final? O sea, ¿cómo alguien que no hace magia, cómo alguien que no sabe barajar termina barajando un puente? Quizás Mago y lo Pope logra. es un producto de tu hipnosis. Porque quizás O sea, yo nunca fui probablemente. mago y gracias a tu hipnosis... No, lo que pasa es que tú crees que eres mago, por eso eres mago. Exactamente. Que a eso- Y a eso- Francisco a eso- no cree que es mago y no es mago, Eso porque es mago, no, obvio, porque porque no cree cree. que no es. Exactamente. Bueno, ¿y qué Claro. pasó con tu... para volver Este a- era, bueno, era mi ex cuñado y muy amigo, que era uno de los con los que vivíamos este proceso. Yo te diría que es uno Conejillo de India, yo conejillo creo de que India. conejillo de India estrella. ¿Ya? Es tanto que a veces cuando estaba hipnotizando a una persona y él llegaba entraba por otra puerta y se metía y se hipnotizaba a él también. O sea, él estaba como de fondo mirando la hipnosis Sí. y queda hipnotizado a él y junto con él lo Pero él está, eso habla de la disposición Sí, que claro, tenía bueno. justamente Me imagino a que- jugar me un poco y a imagino que- explorar con esto. Hay un tema de voluntad, de querer ser hipnotizado, si no... Porque también hay mucho miedo en eso. O sea, de hecho, por Hay eso, gente que no quiere, Nadie- obviamente. bueno, la confianza es súper importante Sí, para claro. esto. Claro. Y él parece que confiaba mucho, extrañamente, pero tenía esa disposición que es necesaria. O sea, por eso, y al final de cuentas, el que es fácil o difícil de hipnotizar tiene que ver con eso, con la disposición, con cuánto está dispuesto a perder el control. Hay otros que dicen, sí, a mí se puede, y en verdad no lo hacen porque hay un tema de control en el fondo, Sí, claro. y que se entiende por lo demás. Y se entiende con este tipo de juego que hacía. Pero más allá de eso, a esta persona, en una de las varias cosas, y que unas muy divertidas, otras eran especiales, otras mágicas, otras quedaban todos helados y con los pelos parados. Una era que yo le daba una instrucción, que no sé si era un aplauso o contarte a tres, cuando yo estaba hipnotizado, y tenía que pasar. Primero pasaba por uno que había sido físico-culturista, entonces él creía que era un físico-culturista, entonces sacaba músculos, se remangaba los pantalones, nos mostraba, Brazo. no, y algunos músculos penca, y nos mostraba otro que igual tenía, pero la actitud era que uno se empieza a reír porque la persona no duda de lo que está haciendo. Pero tú como Los demás nos estamos riendo, ¿también te porque ríes estamos en como grupo. hipnotizador y él te mira riéndote? Sí, ¿O estás sí. metido en su personaje y no...? No, te diría que es tan metido en su personaje que no... O sea, si tú te ves riéndote, te va a cuestionar por qué te estás riendo. Si en el fondo su realidad es esa. Su realidad es esa. Ok. Entonces después pasamos a uno que era mago y teníamos unas cartas cerca y tomaba las cartas y hizo la... Pero nunca he hecho magia en su vida, o sea... No, o sea, había tratado de hacer magias, pero en el fondo la que hizo que fue como el puente que tú que eres mago conoces, hizo un puente espectacular. Ahí puedes mostrarnos cómo funciona, pero es con las cartas pasárselas de una mano a otra, como haciendo este puente, y que realmente es impresionante, sobre todo cuando tú sabes que él no es mago. Y le salió perfecto. Y le salió perfecto, quedamos todos callados, como que se acabó el juego, como que esto ya no es broma. O sea, nos acaban de hacer una magia en nuestra cara, una persona que no es mago. Obvio.
Y después, bueno, cuando ya se sacaba el proceso como de hipnosis, trataba de hacer los mismos trucos y las cartas volaban por todos lados. O sea, pudimos probar 2 veces nomás que... ¿Pero a qué responde ese fenómeno? Sí. Bueno, esto que lo vi repetido una y otra vez y hay muchos casos que lo interesante de esto es poder verlo uno Sí, claro. y no solamente como que en el fondo De libro, te lo ¿no? digan o si tú crees o no en Tony Camo, digamos. Sí, Porque hay otros temas más profundos que también me tocó meterme y pasaban cosas súper interesantes también. Pero en este más como superficial te diría que es como estar rondando como el área del personaje que nosotros somos, como esta narrativa de lo que nosotros creemos que somos. Entonces, en el minuto que tú das una orden, lo que estás diciendo es básicamente es programar lo que tú vas a hacer con respecto a esa orden. Por lo tanto, si yo te digo, desde ahora en adelante, si cuando yo dé un aplauso vas a ser una persona que tiene mucha seguridad en ti mismo, en el fondo lo que tú haces es creer o ajustarte a esa realidad, es como programar en ese segundo y el personaje se adapta a eso. Entonces, está el término de lo que de la creencia. Y es como si fuera este personaje que somos, toma propio. este personaje que cree que somos, es como empezar a sacar un pedazo y meter otro. Perfecto. Entonces, si hay una persona, en este caso, que creía que era mago, era como codificar de nuevo su personaje y insertar el ahora soy mago. Entonces, en el minuto que él como que reprograma esto, ya es mago. Entonces, cree que es mago, por lo tanto, actúa como mago. Y le salen las magias como mago. O sea, en Entonces, conclusión, uno en la vida normal, no estando bajo hipnosis, podría lograr exactamente lo mismo. o sea, claro, o sea, es que uno tiene la capacidad de hipnotizarse. De hecho, el hipnotizador, que el otro cree que uno tiene un poder sobre el que está sobre la víctima. No es un poder que uno tenga sobre la otra persona, es la persona que tiene ese poder, nada más que uno como guía está llevando hacia ese estado a esa persona. Pero el que se hipnotiza realmente es uno. Es uno mismo. Nadie te puede hipnotizar a ti. Es uno el que se hipnotiza, uno es el que da esa orden y uno el que se programa o reprograma o lo que uno quiera. Entonces, si uno hipnotiza, por ejemplo, a alguien para que se toma un vaso de agua y está curado, por ejemplo, o está ebrio, si se pudiera medir la sangre de su cuerpo en ese minuto, es probable que incluso pueda encontrar alcohol en su sangre porque su cuerpo creó alcohol. O sea, no solo la mente o el personaje que él cree, sino que todo su cuerpo también pasa a hacerle caso a esta nueva narrativa que está dando con la orden de la hipnosis. Bueno, de hecho ahí hay un tema porque para la gente que queremos como cambiar los hábitos es súper importante, los cursos que hemos hecho y cosas por el estilo, es muy importante cambiar la identidad para que así los hábitos te permitan llegar al resultado que tú quieres. Por ejemplo, hablando de las poleras que tenemos del Ironman, cuando quisimos ser triatletas, éramos triatletas del día 1. O sea, efectivamente corríamos Pucón en un año, pero éramos triatletas, ¿estamos grabando? Ya. Éramos triatletas en un año más. Pero desde el presente empezamos a nadar, empezamos a correr, empezamos a andar en bici, empezamos a hacer preparación física. Éramos triatletas, o sea, ya teníamos la identidad y eso generó el resultado que corrimos Pucón. Claro. Y Entonces, eso habla del tema de esto es para todo. ser lo que quieres ser al final. Exacto. Si tú quieres Tiene mucha- ser algo en la vida, tienes que ser desde el día de hoy esa persona, convertirte en esa persona Sí. para poder lograrlo. Ser para después tener. Y eso tiene que ver con la ley de la resonancia, que al final uno empieza a vibrar en ese ser que quieres convertirte y terminamos teniendo el resultado. Claro, pero Increíble. y lo que nos pasa mucho es que tenemos muchas creencias limitantes, se habla mucho de las creencias limitantes, ¿no es cierto? Sí. Pero realmente estamos programados, por eso de repente es súper simplificador ver todo como si fuera un programa, y como que fuéramos ciertos programas, porque estamos programados para no creer en ciertas cosas, no podemos, estamos limitados, por lo tanto, con estos ejemplos de lo que estamos hablando, efectivamente uno entiende que esto es realmente posible de cambiar, que simplemente es una programación, porque tu papá, tu mamá, tus tíos y tus compañeros te dijeron algo que tú aceptaste que así era. Las etiquetas. Esas etiquetas, en el fondo tú puedes ser malo para matemáticas porque entendiste que eras malo para matemáticas y crees que eres malo para matemáticas. Pero hay una creencia limitante con respecto a eso, no significa que uno sea malo. Entonces, y basamos nuestras vidas, nuestras decisiones
en base a lo que somos buenos y malos, y todo esto viene de una programación también. Sí. Independiente de que hayan habilidades de por sí Estamos limitados en este programa. por las notas, estamos limitados por el resultado, y ese resultado al final genera pensamientos y emociones que llegan a la acción para los mismos resultados, porque estamos centrados en los resultados. O sea, al final estamos siendo programados desde la genética hasta el contexto. Exactamente. Entonces todo lo que, de partida, con los genes que nacimos, más todo nuestro alrededor que nos rodeó la vida, la familia, los hermanos, los amigos, nos fueron determinando ciertas límites de realidad, Claro, ¿sí? claro, que en el exacto. fondo los tomamos como son ciertos, y al final nos pasa que no somos conscientes de que esa realidad la puede ser cambiada en cualquier minuto, porque uno es capaz de programarse para vivir una nueva realidad, al gusto de uno en el fondo. Entonces muchas veces nosotros nos anclamos en resultados, como decía Diego, de las notas. Por lo tanto, si tenemos un 3 en matemáticas, somos malos para la matemática. O en la empresa, el balance. Si se fijan, tienen un patrón común ambas cosas. Todo muestra algo que ya pasó. El pasado. Y no el potencial. muchas veces nos anclamos en el pasado y eso nos determina. ¿Verdad? Efectivamente, sí. Sin ser conscientes de que eso ya pasó y que de día para adelante podemos ser otro. Entonces, y ahí la gente se está preguntando, pero ¿cómo me programo de nuevo? Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? Bueno, como sacando un poco lo que estamos conversando en limpio, por ejemplo, con respecto a la hipnosis, son 3 puntos clave. Uno que es el tema de creer, ¿verdad? Entonces, cuando uno, primero es entender que lo que uno cree te determina. Sí. Por lo tanto, si uno cree o no cree es algo determinante. Entonces, antes de programar o reprogramar, hay que entender que en el fondo hay muchas de las cosas, y eso tiene que ver con algo de autoconocimiento, son creencias que no me pertenecen y que de alguna manera yo las tomé por alguna razón. Sí. Por un profesor, por mis amigos, por lo que sea. Entonces, eso es lo primero, para poder entender qué es lo que quiero cambiar. Está el tema de la creencia. El segundo, el tema del poder que tenemos. Esto que decía que es uno el que se hipnotiza. De hecho, existe por eso mismo la autohipnosis, y existen muchos métodos de autohipnosis bien interesantes, que son justamente métodos de reprogramación o de programación, para hacer justamente a ese tipo de cosas que son las que ya encontraste que te están limitando. Y un poco acá, y que es lo que pasaba quizás medio bíblico y religioso, pero cuando Jesús, por ejemplo, llegaba una persona, un leproso, alguien que no podía caminar, o un ciego, y a veces llegaban y lo tocaban simplemente, y él les decía, oye, ¿sabes qué? Porque tú creíste, Claro. te salvaste, tu fe te ha salvado, o sea, Fe te salvó. pero tu fe te ha salvado, lo que le está diciendo era, tú te salvaste. O sea, se lo dice literal. Le está diciendo. Cosa que uno no cree, pero se lo Entonces, dice literal. Entonces él tocaba Claro. pensando que Jesús, el Era gran hipnotizador, Era la cura, sí, sí. era la cura. El gran hipnotizador, si quería, el gran programador, el gran, tocándolo lo iba a salvar. Y lo que decía, y no una, sino que muchas veces, si Claro. uno se pega la lectura de nuevo de la Biblia con otros ojos, Sí, claro. lo que está diciendo era, tú tienes el poder, no soy... había cosas que podía hacer Jesús, qué sé yo, pero lo que está diciendo ahí, el salvador de ti eres tú tienes el poder. Exactamente. Y está el poder de creer, y en el momento que creían, era tanto lo que creían, que se salvaban de alguna manera. Entonces los milagros, que hoy día se ven como milagros, también tienen que ver con justamente esa estructuración de pensamiento. Sí. Ahora tú hablas que para programarnos, en fondo, existe la autohipnosis. Sí. Tú nombras eso, y que sin duda es así, pero tú nombras eso Es una y cualquier persona, es una de las formas, porque cualquier persona que escucha eso dice, ya, bueno, entonces escucha, para yo programarme y pensar distinto, voy a tener que aprender a hacer autohipnosis. Nosotros estamos hace rato haciendo un curso de Bob Proctor, de secreto, Sí, con Diego. la ley de la Estamos atracción. en un seminario bien entretenido, o sea, un curso... Con nuestra amiga Perla Galván. Le mandamos un abrazo. Thinking to Results se llama el curso, muy bueno, que un poco te instruye en todo este tema de hackear la realidad, de que somos protagonistas de nuestro propio destino al final. Y él habla una técnica más simple o más terrenal, a manera de escucharla, de reprogramarse, que al final es simplemente escribir en positivo lo que tú quieres ser, como si ya lo fueras. Y convencerte de que ese eres tú hoy. Y leerlo, en fondo, un tema de programación. Y el Sí, hecho claro.
de escribirlo, como de declararlo y de leerlo todos los días durante un cierto tiempo, al final termina fluyendo a que se te hace realidad. Pero no por un tema como... Porque todo esto de Secret está mirado como algo, quizás algunos lo miran con algo de manera escéptica o de rechazo. Pero al final empezáis a vibrar en esa sintonía. Y cuando tú empezáis a vibrar en esa sintonía, empezás a traer lo que tú estás declarando que eres. Claro, exacto. Bueno, y para llegar a ese punto creo que saliendo de la hipnosis, ¿no es cierto? Pero de una forma, si todo esto son miradas que nos llevan a un mismo punto también. Sí, claro. Pero creo que lo central ahí es, y aquí sí vuelvo a mi origen del niño de 5 años cuestionándose la realidad, en donde, ¿cómo funciona la realidad? Y hoy día la realidad, y esto estamos hablando de temas de la ciencia, no desde como la ley de la atracción, que también tiene una parte de cosas que son interesantes, pero la física, la ciencia ha cambiado hoy en día porque lo que antes se consideraba como sólido y que era inmutable, hoy día la física cuántica ha venido a transformar estos pensamientos que además se adecúan mucho más a esta lógica energética, como propones tú. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros estamos percibiendo en el mundo es mucho menos sólido de lo que creemos. De hecho, si uno pudiera ver físicamente el átomo es casi un 90%, me puedo equivocar en los porcentajes, pero es de espacio vacío, digamos. Entonces, si uno nos viéramos a través de los átomos, veríamos mucho espacio vacío. O sea, por ejemplo, los colores que uno ve, los sonidos que uno escucha, hay un rango de frecuencia que vemos y escuchamos, y hay otras cosas que nos vemos y escuchamos porque simplemente están fuera de nuestro rango de atención, de percepción. Entonces, el mundo para partir no es lo que nosotros creemos que vemos, porque hay cosas que científicamente están comprobadas que no vemos ni escuchamos, por ejemplo, y tampoco es lo que realmente percibimos, porque todo este es un flujo de información que se puede ver desde la frecuencia y energía, si queréis también, en donde nuestro cerebro está interpretando a través de nuestro oído, nuestro ojo o los sentidos, ¿sí? Están captando la información y esa información está siendo reinterpretada por nuestro cerebro. Por lo tanto, nosotros los colores los damos en nuestro cerebro. Entendemos que hay un código para lo que estamos viendo y ese código se interpreta en mi cerebro. Y todo lo que yo voy sintiendo y creo que está fuera de mí, lo que es verdad es que está pasando en mi cerebro. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos la capacidad, todos nosotros, de ver la realidad real, quizás sería algo que ni siquiera no esperamos, porque podría ser ondas electromagnéticas de información que en el fondo nosotros le estamos dando una forma entre todos nosotros. Una especie de Matrix así. Y ahí está, una especie de Matrix posiblemente. O sea, bueno, y por eso también uno cae en el tema de la percepción al final. Exacto. Y cada uno tiene un punto de vista distinto del tema, y al final eso te lleva también a un tema más filosófico, que al final la verdad absoluta no existe, porque bajo qué prisma se mira la verdad. Bueno, y todo no solamente es que es como tu máquina, tu computador esté reconstruyendo la realidad, sino que esa máquina también está intervenida por asuntos subjetivos, sí, que claro, son justamente estas etiquetas de las que hablaba Pope, en el fondo que hacen que sea una experiencia, sea diferente para mí y para ti. Por lo tanto, ya tenemos dos realidades distintas, o sea, medidas de maneras distintas. Entonces, y por otro lado está este tema como de qué percibo yo de la realidad, cómo defino yo qué información tomar de la realidad. Ahí está ese ejemplo que hablamos del video de YouTube. Uno no baja un video de YouTube y uno no ve el video de YouTube viajando por el aire, claro, hasta llegar a mi computador. Es información que yo capto, claro, que estoy pidiendo bajar esa información. Sí. Entonces con la realidad pasa un poco lo mismo. Es un wifi en donde yo digo, yo quiero esto de la realidad, ¡pum! Y lo bajo en este minuto. Recibo, esto lo tomo y mi cabeza lo procesa, mi cerebro lo procesa, digamos. Total, sí, o sea, así es. La imagen primero está en tu cerebro y después está en la realidad. Porque también tiene una frecuencia y una energía, un pensamiento. Entonces, y todo esto, ¿por qué no nos topamos con esos flujos de energía? Porque nosotros tenemos una sintonía también de energía. Y esa energía, y ahí sí me meto con el tema que estás diciendo tú, tiene una cosa magnética, si queréis. Y esto sí es a través de la física cuántica, no es un invento de nuevo místico. Sí, claro. Entonces, que lo que pasa es que hay una atracción
energética con respecto a tu misma sintonía. Misma frecuencia. Por lo tanto, La misma las cosas que te terminan pasando, que es un tema de probabilidad, la física cuántica lo que habla es que en el fondo, si tú tenías un lápiz, por ejemplo, que lo tienes parado, ¿no es cierto?, desde la punta, y lo sueltas, tú tenés 360 posibilidades de que caiga en grados, ¿cierto? Sí. La física cuántica lo que hace es decir, ese lápiz puede caer en esos 360. Sí, claro. Sí. En términos Con la misma situación. en términos energéticos, cuando tú estás, y además estás consciente y estás empujando hacia ese lado, lo que pasa, o la conciencia misma, lo que pasa es que cuando es como que tú aumentaras las posibilidades de que el lápiz cayera hacia un cierto lado. Específico. Entonces, hay un ejercicio de unas personas, no me acuerdo el nombre ahora, lo podría dejar para revisar después, pero de la ciencia de la conciencia, ¿cacha? La ciencia de la conciencia. Y era un ejercicio en una pieza donde tenían un foco como en la mitad de la pieza. Entonces, lo que hacía era que repartía la luz de una manera aleatoria por toda la pieza. Entonces después recogían las estadísticas y eran más o menos similares, 25% en cada una de las esquinas. O sea, había una cosa súper matemática, estadística, de esta luz random que estaba repartida y que se repartía en un espacio de tiempo equitativo. Entonces estas personas llegaban, ponían una planta en una de las esquinas o en una parte de la pieza, el mismo ejercicio y las estadísticas cambiaban y no voy a ser exacto, pero por decirte un 40% era en la planta. O sea, la existencia de la planta cambiaba como lo que se supone que era aleatorio, terminaba dando luz, que era una necesidad de la planta también, porque la planta ya había una conciencia, un observador que alteraba la realidad. Entonces, por eso está el tema que nosotros estamos cambiando nuestra realidad, aunque no lo sepamos, porque el observador, así como de lo que estamos conversando, está afectando su realidad. Ahora, si tú eres consciente, es como poder tratar de ser consciente para dónde quieres que caiga ese lápiz del que acabamos de hablar. Ese es el poder de creer. Por eso el tema de la vibración también, cuando tú estás vibrando alto, atraes cosas positivas en el fondo, porque estás en una sintonía donde tu radio de frecuencia, no sé si se podría decir, tu campo magnético atrae esa misma frecuencia de vibración alta, y cuando tú estás en el fondo vibrando bajo, cuando estás triste, cuando estás ofuscado, lo que está pasando es que estás atrayendo cosas, lo mismo en el fondo, vibraciones Sí, bajas. claro, sí, claro. Y lo más interesante es que hoy día podemos estar teniendo esta conversación, pero tiene respaldo en la ciencia también, porque uno siempre todas estas cosas terminan es que pero esto es... Pachamama. Pero claro, me estáis hablando, sí, me estáis hablando de una cosa que... No, hoy día, yo te diría que en el corto plazo, la ciencia va a hablar desde esta perspectiva también. Es una cosa mucho más integral. Somos energía. Y la física cuántica ha cambiado tanto los esquemas que es probable que desde ahí nos paremos para hablar de cómo funcionan realmente las cosas. O sea, se podría pensar quizás que la medicina tradicional va a tender un poco a complementarse de forma validada en el fondo del tema médico en algún minuto. Debería. Debiera. Yo creo que también ahí uno entra estos son también creencias y como cada uno puede elegir qué cree, que cada uno sabrá, pero en el fondo también la medicina ha estado limitada de alguna manera quizás estratégica quizás para no vincular otras áreas, digamos. No estoy hablando ni de la Pachamama ni la medicina alternativa X, o sea, es que me da lo mismo en todo caso. Digo, hablando de programación, ¿no? claro, es la apertura con respecto por ejemplo, a la medicina. Yo creo que sí, que se va a integrar en la medida que nosotros seamos seres más abiertos a pensar que hay una cosa mucho más integral y que no solamente se va a sanar desde un punto de vista. Estoy diciendo que la medicina tal como está hoy, no digo que no esté correcto, al contrario. Lo que pasa es que muchas veces la medicina ataca el síntoma. Cuando somos seres integrales, que muchas veces nuestro comportamiento es el que genera esa enfermedad. Y ahí, por ejemplo, hay el libro que ayer salió en la conversación cuando estábamos haciendo el taller en Mackler, con John, cuando dijo que estuvo con Joe Dispenza. Joe Dispenza tiene un libro muy bueno que habla de que el placebo eres tú. Y contaban muchos ejemplos donde la gente tenía cáncer o tenía enfermedades o de repente era parapléjico y era capaz de sanarse porque su mente era tan fuerte y su cuerpo tan perfecto que era capaz de sanarse a sí mismo, pero tenía que estar el componente de que creía. Claro. Si no incluso con
con remedio placebo, o sea, eran azúcar, pero supuestamente le informaban al paciente que era un experimento nuevo traído de tal parte y que iba a sanar el cáncer, la cuestión. Y la gente cuando lo estaba tomando, efectivamente se sanaba, y cuando le contaban que era azúcar, bueno, a la semana tenían cáncer de nuevo, entonces, y se terminaban muriendo. O sea, era como, qué increíble como tu mente es capaz de efectivamente cambiar la realidad. Bueno, y el efecto placebo justamente habla del tema de la creencia, de lo que estamos hablando, Sí. que creo que es muy interesante de explorarlo también. Y sí, yo creo que incluso hay muchas, para no decir todas, pero creo que muchas de las cosas en términos hasta física y enfermedad que nosotros mismos estamos produciendo porque creemos que X cosas nos produce eso mismo. Creo que somos capaces también de sanarnos en la misma forma. Y esto no lo digo desde ningún pedestal porque no es que yo me vaya a enfermar y sepa, ahora voy a desprogramarme y se me va a quitar. No es desde ahí. Esto es mucho más desde lo que creo que incluso lo que puedo llegar a la práctica. Pero estoy súper convencido de algunas cosas incluso sin haberlas podido vivir todas. Oye, y todo este tema que estamos hablando hoy está muy interesante. ¿Cómo te afecta hoy día en tu vida laboral, en tu vida personal? ¿Cómo lo estás poniendo en práctica? Yo te conozco hace años y siento, por la cercanía que tenemos y por el cariño y por cómo te conozco, que estás en un muy buen momento. Como que siento que estás muy conectado contigo mismo. Está cada día, para mi gusto, en ti vale la pena, ¿verdad? Está virando alto, entonces, está virando muy alto. Sí, mira, yo creo que es así y como te decía antes, hay como ciertos momentos como en la vida que si uno lo viera como de patrones de las cosas que le pasan, uno se podría dar cuenta que esto tiene más sentido de lo que uno simplemente ve. Y cosas que a uno le va pasando, un golpe fuerte también me llevó hasta a volver a conectarme ya, pero de una manera más fuerte, con mi propia esencia. Y eso me ha hecho en los últimos años ya estar, haber integrado toda esta parte de que, por ejemplo, que cuando niño pensaba que esto podía ser mal mirado y muy de loco, hoy día lo integro amablemente conmigo mismo y con mucha alegría, y la verdad es que me ha llevado a otro lugar, ¿no? Y en donde veo la vida de otra manera, esta ilusión, no. La Matrix. Este videojuego, esta película, la veo de otra manera y ahí es donde ya hay algo también que nos une a nosotros con respecto al encuentro del propósito, no como una cosa, este propósito como misión de vida, no es una cosa como ni religiosa, ni marquetera, hay un tema con respecto al propósito que yo creo que es muy profundo y que uno cuando encuentra su propósito es como unir esta esencia que uno tiene y da con este sentido de vida, entonces da luces realmente de lo que uno viene a aportar a esta película. Entonces, desde ahí empiezan hay como un magnetismo. Un magnetismo, una expansión de conciencia, si quieren, una forma de... Es como empezar a ver más colores, es como empezar a escuchar más ruido, es como empezar a percibir la vida de otra manera, donde uno incluso puede agradecer lo que tiene de una manera distinta. Entonces las perspectivas empiezan a cambiar. Incluso agradecer lo que no es tan bueno a ojo... Eso es impresionante, o sea, empezar a ver en tu vida que las cosas que veías, estos grandes dolores en tu vida, te das cuenta, incluso los puedes agradecer porque fueron los ejes de cambio para poder llevarte al lugar que está hoy en día. Son las tremendas lecciones y regalos que te da la vida para ir acercándote a tu esencia. Y eso es impresionante, porque a todos nos hemos pasado que estamos atrapados en la vida en algún minuto en donde realmente no está malo sufrir, creo que es súper importante sufrir, pero es un sufrir entendiendo que hay algo mucho más grande que esto. Sí, claro. Y creo que al final de cuentas este tema del propósito, y que de ahí salen muchas otras cosas, muchas acciones, al final de cuentas darle sentido a tu vida. Y si lo que tú estás describiendo probablemente es porque a golpe, como a muchos nos pasa, caí en un lugar en donde empecé a ser yo de nuevo. Y eso tiene un sentido de vida y es parte como de una invitación para uno, pero en donde uno, siendo uno mismo, probablemente empezáis a conectar con otros que están como en la misma sintonía, y es increíble lo que empieza a pasar, porque empezáis a reconectar con amigos, empezáis a trabajar con amigos, empezáis
empieza a cambiar la gente, empieza a cambiar las situaciones, y ahí es donde, si uno tiene conciencia de la realidad que uno está creando y empieza a usar las herramientas que podríamos hablar otro día de cómo hacer ejecutivo esto, ¿cierto? Sí, claro. Empieza a pasar y uno lo empieza a ver, y uno empieza a ver cómo, en el fondo, si uno está más feliz, para decirlo, o más pleno, porque feliz puede ser muy, muy utópico, pero si cada día vale la pena, tus hijos van a estar mejor, Claro. tus amigos están mejor, Empieza a afectar a todo. te pasan mejores cosas, las conciencias, las sincronías empiezan a ser una locura. Sí. Las cosas que tú, como uno está con las antenas más atentas o puestas, empezar a ver ciertos patrones de las cosas que están, y todo te empieza a hablar, y porque estás escuchando. Exacto. Entonces, Sí, estás consciente, estás con la antena sintonizando lo que quieres sintonizar. o sea, es claro. Ahí pasando del wifi de la realidad, es como- vas. y abrir los ojos para entender que en el fondo, chuta, y esto tiene un sentido mayor, y eso es muy esperanzador, porque yo creo profundamente que tenemos un poder que no hemos, más allá de la hipnosis o Es un de la poder capacidad de creador. crear, es un poder creador donde No, tiene que falta ver con mucho- esta esencia tenemos mucho por divina, explorar. esta esencia divina que está en nosotros, y que tenemos que ir hacia allá, y ojalá en conjunto, y podamos ir construyendo una realidad que sea la mejor para nosotros. Al final tenemos un potencial infinito y estamos limitados por los resultados, por las notas, por las ventas, por la cuenta del banco, y no es tan así, o sea, lo podemos cambiar. Y esto también de estar como en propósito y en sintonía nos ha unido también con un gran amigo en el grupo 1111, con Max Undurraga, que le mandamos un tremendo abrazo, y al final, porque uno en promedio de las 5 personas con que más se relaciona, entonces también cuando uno ya está vibrando en esta sintonía, empieza a tener como amistades muy profundas, e incluso haciendo negocios, o sea, vibrando y haciendo cosas entretenidas con este tipo de personas, y eso te va aumentando más la vibración y también atrayendo más lo que tú quieres. O sea, empiezan a ocurrir realmente magia en la vida cuando uno se sintoniza con que es creador de su propia realidad. Cuando uno está conectado con uno mismo. O sea, al final yo creo que Totalmente. si tú no estás conectado con uno mismo en la... Bueno, ya me está weando. ¿Qué pasó? 5 minutos. No, Sí. bueno, tranquilo. Cuando uno no está Eso conectado... lo voy a tener que cortar. Sí, lo tenemos que Sí, contar, después ¿no? después tener blanco y negro. Me perdí. Y tirar una mano así como que el rating va Sí, bajando. como bueno, se callaba un rato, bueno, están guateando. Ya. Va mucho en la conexión con uno mismo. Cuando uno en verdad conecta con la esencia, que en verdad siente que está vibrando, está como completamente conectado, está disfrutando lo que hace, en verdad le llena lo que está haciendo, cómo está manejando la vida, cuando empiezan a suceder como cosas maravillosas, al final, porque al final es un loop, un ciclo virtuoso al final. Tú en el fondo estás disfrutando lo que estás haciendo, y eso te atrae buenas cosas te vuelve a ratificar que estás en tu esencia, que estás vibrando, y empieza así. Totalmente. Oye, y creo que y hay una parte que sí es funcional, porque esto, saliendo de la hipnosis, la programación, y que pueden haber miles de técnicas, ¿cierto? Y encontrar propósito, creo que ahí sí nos podemos juntar con la que estén interesados, porque creo que ahí hemos descubierto un método súper interesante con respecto a eso, que genera cambio y genera impacto. Pero creo que Y propósito tanto de personas como empresa. también como empresa. O sea, de hecho, queremos buscar la manera el día de mañana de que podamos unir propósitos de personas con empresas para que así todo tenga más sentido y los días cada día valga la pena de todas las personas. Bueno, la empresa y el trabajo nos ayuda a masificar este impacto. Entonces, Exacto. es donde De se hecho, mueve. el propósito que estamos viviendo al final es mejorar la vida de las personas a través del trabajo para que cada día valga la pena. Y estamos tan convencidos de que esa es la forma de vivir, ya que estamos 70% del tiempo en el trabajo, por lo tanto, si no estamos siendo felices en el trabajo, quiere decir que el 70% de nuestra vida no estamos siendo felices. Estamos tan convencidos de esa contribución y de ese impacto que genera que cada día valga la pena, que nos ha llevado a trabajar con muchas personas y con muchas empresas en el tema del propósito, que creemos que es el punto de partida para poder desarrollar este propósito al final. O sea, claro, totalmente. Y Que se nos cruza mucho el tema del magnetismo. En el fondo, Y ese- ¿cómo hacemos eso? A través y ese magnetismo y ese unido a lo que estáis diciendo con respecto al ser único, que somos únicos, parte te diría que además del propósito,
entender que todas estas narrativas y estas etiquetas que nos ponemos con respecto a los demás, dejando de lado un poco la programación, sino que nos hemos hecho cargo hacia atrás de muchas otras cosas que son miedos quizás de otros, que los adaptamos nosotros, que son inseguridades que en el fondo no nos corresponden. Entonces hay que, y uno estas etiquetas, por decirlo así, nos podemos llegar a enojar porque nos dicen, alguien se enoja por nuestra opinión política, por nuestro sexo, nuestra altura, lo que sea, porque creemos que somos esa narrativa de lo que, entonces nos enojamos y nos sentimos y hay hasta guerras por las etiquetas que tenemos entre todos nosotros. Entonces, lo primero es entender que no somos esa narrativa, hay cosas que no nos corresponden y que básicamente hay que un poco soltar, tener como el control de lo que uno siente con respecto a si alguien se enoja contigo, tú no tienes por qué llegar a sentirte mal porque alguien se enojó contigo. Tú decides si te vas a sentir inseguro, mal, si vas a tener miedo. Y ese es el control que uno puedes tener y por lo demás tener la libertad también de enjuiciar, dejar de enjuiciar al otro. Claro. El bueno, el malo, que me hace todo lo que malo que me ha pasado, me pasa por el del frente, que ha sido mi vecino, que me ha tirado la basura toda la vida. Salir de ese loop de víctima y darse cuenta que uno es el que está a cargo. Uno es el que se hace cargo. Y hacerse cargo. Uno es director No de es que- uno es director de su propia Uno película. es el actor, El guionista. actor, director, guionista de su película. Y el actor, y antagonista también, ¿no? O sea, uno el propio antagonista es uno mismo. O sea, claro. te diría que el parte del sufrimiento es cuando nos quedamos pegados en el actor. O sea, perdón, en el personaje. Cuando el actor se le olvida que es actor y piensa que es personaje, estamos sufriendo Claro. porque se nos... Hay que cambiar el guión nomás. O sea, imagínate una teleserie, agárrate cualquier teleserie, una película y una escena que sea así terrible. Imagínate el actor, se le olvida que fuera el personaje, imagínate cómo está sufriendo, o sea, deja de actuar. Sí, claro, obvio. Deja de actuar. Bueno, hay muchos actores, yo tengo Que entendido se les confunde sí, un poco. que les pasa eso. O sea, Yo creo que- Rayando. Y yo creo que nos pasa eso en términos... Ahora, todo esto, siento que también cuando uno empieza a comprender desde esta conciencia, también se forma una persona más empática también, porque empieza a entender un poco que al final no es algo personal, de que lo que está haciendo él no es lo que lo define y quizás que lo que está él diciendo o él defendiendo es un punto de vista que es completamente válido, ¿verdad? Y que uno tiene otro ángulo y que el tuyo también puede ser completamente válido. Entonces nos ayuda un poco también a ser más empático como sociedad, quizás. Yo te diría que, a ver, por lo menos lo que me ha pasado, y he podido leer al respecto, pero es menos juicio. Entonces, en el minuto que es menos juicio, si alguien te ataca, por ejemplo, yo ya no lo veo de la misma manera. No, a todo esto, vuelvo a decir, no estoy ningún pestar porque puede ser que me agarre a combo saliendo de la oficina, pero... O sea, de hecho, ayer te pero- agarraste como. sí. Mal. Pero en Pacífico total, en general hay me pasa más veces que si alguien me ataca no me siento enjuiciado, entiendo que hay información ahí. ¿Qué es lo que me quiere decir de esa información y qué me está diciendo de él con respecto a la información que me está dando? Entonces, eso dice más de él que de ti. Entonces ya hay muchas veces. Sí, O qué es lo que me está tratando de decir. Entonces ya eso, independiente de la compasión, que creo que esa es otra sensación que empieza a nacer en el minuto en que empiezas a darte cuenta que hay una cosa más profunda, que estamos más unidos y que básicamente si yo te quiero a ti, me estoy queriendo a mí mismo también. No solamente por un afán egoísta Y a mí no me quería. Acuérdate que yo necesito sentirme querido. no sé, pero tú tenés que hacer cargo con lo que acabas de sentir. que lo quiera él no significa que no te quiera a ti. Te tenés que hacer cargo de eso. Pero también te quiero. Oye, sí, efectivamente vamos terminando porque podríamos estar acá hablando horas de horas, porque es un temazo, bueno, por eso tanto cariño. Solo para ir cerrando porque hemos hablado mucho del tema de que seamos abejas, y yo creo que la fuente de inspiración de que seamos realmente abejas, ahora vamos a explicar cómo partió esto y qué significa, vino de tipo. Sí, pero yo creo que fue un sincronía de fuerzas que se juntaron, porque yo tenía un tema ahí justamente con las abejas en una campaña. Yo tengo una agencia de marketing, me había tocado hacer
algo que de hecho no se usó, pero que hablaba de este mito de este cartel de la NASA, que yo creo que tú me estás mirando con cara de que lo querés contar. No, por favor. No, dale, te voy a dejar. Pero venía con este tema de la abeja, me había tocado usarlo para una campaña y creo que calza perfecto en lo que tú ahora vas a contar. Sí. Lo que pasa es que al final habla de un tema de la abeja, de las leyes de la física, que por un principio aerodinámico, una abeja no puede volar porque la amplitud de sus alas es muy pequeña en relación a su enorme cuerpo para mantenerlo en vuelo, en el fondo. Y lo bueno es que la abeja no lo sabe. Y por eso vuela, porque la abeja al final desafía cualquier lógica, ella va en busca de su propósito para lograr lo que quiere. No hay creencia limitante. No hay creencia limitante, entonces eso te da a entender también que si nosotros fuéramos abejas, no tendríamos ni una limitante. O sea, podríamos volar, de hecho, poder ser más abeja. Entonces ahí nace el hashtag que lo difundimos harto, que es Be Magnetic. Pero el Be es doble E, que es de abeja, y también hace juego con el ser magnético, ¿no? Entonces, es como un llamado a ser una abeja magnética. Es la mentalidad que estamos difundiendo al final de las personas. Que no tengamos creencias limitantes, que seamos magnéticos con un propósito potente, que atraiga todo lo bueno y que todos los resultados que queremos los podamos crear. Porque al final somos realmente creadores de nuestra propia realidad y nuestras intenciones siempre están inspirando a las personas para que crean en ellos mismos y así puedan crear la realidad que se propongan. Yo quiero dejar un libro que leí que les puede servir a la gente que empezó a acercar mucho a este mundo. No fue el origen, pero sí creo que me acercó mucho más, que se llama La voz de tu alma, de Laín García Calvo. Él resume en 7 principios del universo cómo funciona este mundo y creo que, no sé si tú lo has leído, pero me sirvió mucho para... Bueno, Max Undurraga lo recomendó, nuestro amigo del grupo 11-11. Sí. Ese está muy bueno. Yo encuentro que ese libro es muy bueno para empezar a entender mejor esto y el solo hecho de leerlo ya como que te calma, como que te das cuenta, en verdad, tengo todo el control. Si eso Exacto. es, al final tengo todo el control. Absoluto. Así que eso lo quería dejar de recomendación. Sí, muy buen capítulo, me encantó, tremenda conversación, creo que da para largo. Bueno, Sí, si tienen que también. seguir profundizándolo, encantado de poder invitarlo de nuevo para ya ver cómo podemos materializarlo en el trabajo, en cosas ya más concretas y lograr que las ventas cambien, que nuestros resultados cambien, que nuestra vida pueda cambiar. Pero sin duda por aquí va, quiero que aquí pueden sacar varias respuestas y los invitamos a que sean esas abejas magnéticas, a que creamos nuestra propia realidad, a que no tengamos creencias limitantes y eso. Sí, bueno, yo quiero de nuevo dar las gracias. Ojalá tenga la oportunidad de ampliar esto y quizás hacerlo más. Podemos hacer alguna hipnosis. Bueno. Pero de sacarle provecho a esto, porque realmente yo, como usted, estoy viviendo esto y creo profundamente en esto. Y gracias por la invitación. Y voy a contar hasta 3. Cuando cuente hasta 3, van a compartir este capítulo. 1, 2, 3. Chao.